Bien, el tema que vamos a tratar es la Virgen y San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz escribió poco sobre la Virgen, pero dijo mucho. Voy a seguir distintos autores, principalmente el padre Bengoechea, editó este libro en el año 1990, y que es más o menos una síntesis de todos los estudios marianos sanjuanistas. Voy a seguir este libro, las cosas más importantes, los principales aciertos, y hay algunas cosas que no comparto, las cuales no voy a decir. Decía el padre Efrem de la Madre de Dios, citando el libro de la sabiduría: la amé y busqué desde mi juventud, procuré desposarme con ella enamorado de su belleza. Y así, si algunos piensan que San Juan de la Cruz se olvidó de la Virgen, porque escribió poco sobre ella, no es así. Y dice él: San Juan de la Cruz no solo no ha perdido de vista la figura sobrehumana de María Santísima, sino instintivamente la ha ido buscando todo el tiempo para calcar sus atributos en el alma que se desposa con Dios. En la vida de San Juan de la Cruz interviene muchas veces la Virgen María. Hay tres colecciones de grabados sobre la vida de San Juan de la Cruz. La más importante, la más conocida, es esta de Matías de Arteaga, que la hizo en el 1703. Son 61 grabados, y en los cuales hay 8 veces que aparece San Juan de la Cruz y la Virgen. Por ejemplo, al inicio, ya del nacimiento, la pone a la Virgen. Y así va trayendo las distintas anécdotas de cosas que le sucedieron a San Juan de la Cruz, como cuando era niño, se cae ahí en Fontiveros, en una laguna, y lo termina salvando la Virgen y San José. O más grande, ya en Medina del Campo, que cae en un pozo donde estaba jugando, y también la Virgen milagrosamente lo socorre. Después es interesante, pero cuando él está preso en Toledo, esa famosa anécdota que entra el prior y se lo lleva un poco por delante y le dicen qué estaba pensando, por qué no se paró, y dice: pensaba que mañana es el día de la Virgen y me gustaría mucho decir misa. Era la Asunta, era agosto. Bien, también representa eso entonces la visita de la Virgen a la cárcel. Incluso hay algunos historiadores que dicen que se escapó de la cárcel por mandato de la Virgen. Bien, después en otro episodio, por ejemplo, es cuando está en Córdoba arreglando un convento para la fundación y se le cae un muro, y él dice: la de la capa blanca me salvó, por decir la Virgen del Monte Carmelo. Y bueno, ya hacia el final de su vida, cuando está enfermo en Úbeda, que va a cantar maitines un sábado con la Virgen se le aparece, también le revela que iba a morir de sábado. Bien, muchas intervenciones entonces durante la vida de Fray Juan de la Cruz. En sus textos nos trae, como decía, son escasos, son pocos, pero dice mucho. La nombra, por ejemplo, en el Romance de la Encarnación, con el que vamos a terminar. También la nombra en esa copla navideña que compone, que dice: del verbo divino la Virgen preñada viene de caminos y le da esposada. También en esa hermosa oración que la podemos leer en Dichos de Luz y Amor, en el número 26, que dice: Dios mío, Señor mío, amado mío, si todavía te acuerdas de mis pecados para no darme lo que te ando pidiendo, etcétera. Sigue la oración, como que le va insistiendo a Dios por qué no le da, y al final dice: míos son los cielos, mía la tierra, mía es la Madre de Dios. En sus cartas, alguna de sus cartas la firma con María y José. También
en la llama. Al final, cuando esa parte que viene hablando de los resplandores, las lámparas de fuego, en cuyos resplandores, esas lámparas de fuego son los atributos de Dios, y entonces él va a explicar un término, que es el término abumbración, y dice así: es de saber que abumbración quiere decir tanto como hacimiento de sombra, y hacer sombra es tanto como amparar y favorecer y hacer mercedes, porque cubriendo la sombra es señal que la persona cuya es la sombra está cerca para favorecer y amparar. Y por eso aquella gran merced que hizo Dios a la Virgen María de la concepción del Hijo de Dios la llamó el ángel San Gabriel abumbración del Espíritu Santo. Entonces aquí también la nombra a la Virgen y explica este término. También se puede leer con más fruto qué quiere decir eso de alumbrar, es más extenso. Tenemos que recordar que San Juan de la Cruz vive 300 años antes que el dogma de la Inmaculada Concepción, que es de 1854. Bien, estos son los textos que hablan de secundarios. Ahora vamos a ver el principal y otros dos ejemplos. Pero antes quería decir algo sobre los textos. Es increíble la riqueza que tenemos ahora. Por ejemplo, Juan Pablo II, cuando él escribe su tesis, creo que es en el 40, después en el 70 y algo, es que la publican en español, la escribe en latín, esta sobre San Juan de la Cruz, la fe. Y ahí no se termina por decantar por la versión de cántico espiritual, la A o la B. Después, durante su pontificado, va a citar siempre el cántico B, pero digo, ahora ya es una cosa que nadie discute, que el cántico B no solo es de San Juan de la Cruz, sino que es, digamos, su último pensamiento. En cambio, en época de Juan Pablo II todavía no, como que no llegaban a definirse, estaba discutido todavía. Otro ejemplo, por ejemplo, es Edith Stein, cuando hace La ciencia de la cruz, cita a Juan Barussi, que es protestante, y bueno, y es un autor que si bien hay que conocerlo, tiene muchas cosas que hay que, como dice la misma Edith Stein, que hay que juzgarla muy críticamente. Pero digo, ahora no hace falta ni siquiera estudiarlo a él. Edith Stein dice que hay que estudiarlo sí o sí para poder conocer a San Juan de la Cruz. Bien, ahora ya está superado y él fue como que hizo resurgir los estudios sanjuanistas, yendo a las fuentes, pero bien. Las obras que más se usan ahora en estos momentos son la editorial Monte Carmelo, que está acá, o de espiritualidad. Este Monte Carmelo, la preparación la hace Eulogio Pacho, es el texto más seguro, muy usado, y dice uno de los sanjuanistas más serios, que hasta donde yo entiendo, hablando de este texto, dice: hay algunas de las notas que intentan desligar el sistema sanjuanista de su base tomista, induciendo a la posibilidad de entenderlo correctamente con otros esquemas de pensamiento, lo cual es a todas claras un error del editor, Eulogio Pacho, que afirma esto mismo en otra de sus obras. San Juan de la Cruz era un eximio tomista y no puede entenderse su obra sin atender a las enseñanzas filosóficas y teológicas de Santo Tomás. Esta otra edición, en cambio, de espiritualidad es por ahí quizás más práctica para leer, más cómoda, y además trae más material a mi modo de ver. Trae, por ejemplo, al final el magisterio oral, eso, por ejemplo, además de traer más bibliografía y otras cosas, esos los dictámenes del Liceo de los Mártires, que son como dichos o cosas que él se recuerda que enseñaba San Juan de la Cruz o decía.
Por ejemplo, acá trae eso de que San Juan de la Cruz enseñaba cómo que había dos modos para resistir los vicios o las tentaciones. Un modo era con la virtud opuesta, que es el modo que todos conocemos, o el ayer y contra, ponerse la oposición, o si no, dice que lo que había que hacer era como arrebatarle el cuerpo a la tentación, porque uno cuando se sentía tentado, elevaba el alma a Dios, con actos de amor a Dios, y como el alma está más donde ama que donde anima, como que la tentación se quedaba sin tener dónde tentar. Y entonces decía que ese era un modo más perfecto, unirse a Dios, de adquirir virtudes de modo más perfecto. Bien, digo, así son 25 los dictámenes en la editorial Espiritualidad. Pero volvemos al tema de San Juan de la Cruz y la Virgen. El texto más importante está en la subida, en el tercer libro, ¿no? Al inicio, en el capítulo 2, estaba acá. Bien. Lo leo y después lo comento algunas cosas. Dice así: tales eran las... Retomo un poco antes. Dice así: y es porque Dios solo mueve las potencias de estas almas para aquellas obras que convienen según la voluntad y ordenación de Dios, y no se pueden mover a otras. Así, las obras y ruego de estas almas siempre tienen efecto. Tales eran las de la gloriosísima Virgen Nuestra Señora, la cual, estando desde el principio levantada a este alto estado, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue el Espíritu Santo. Entonces, está hablando aquí de la purificación de la memoria, pero no del modo de purificar la memoria, sino como que empieza a describir cómo es el alma que ya está en unión con Dios, ¿no? Siempre San Juan de la Cruz busca eso, de llevarnos a unión con Dios. Bueno, acá en este momento describe eso. De hecho, 2 números más atrás, dice: por lo cual, las operaciones de la memoria y de las demás potencias, en este estado, todas son divinas, porque poseyendo ya a Dios las potencias, como ya entero Señor de ellas, por la transformación de ellas en sí, Él mismo es el que las mueve y manda divinamente según su divino espíritu y voluntad. Y entonces es de manera que las operaciones no son distintas, sino que las que obra el alma, son de Dios y son operaciones divinas. Y después pone la autoridad de San Pablo. Y el número siguiente dice: no hay que maravillarse de esto, que los movimientos y operaciones de estas potencias sean divinos, pues están transformadas en ser divino. Es decir, cuando el alma está en este estado de unión con Dios, las operaciones ya uno pasa a obrar al modo divino, ¿no? Cuando ya es que está obrando con los dones del Espíritu Santo, lo dice muy claramente. Entonces, está hablando de esto y mete como así súbitamente el ejemplo de la Virgen. Tales eran las obras y ruegos de la gloriosísima Virgen Nuestra Señora. Le dice gloriosísima porque el estado propio del alma sin unión con Dios es un estado ya de gloria. Y dice: la cual estando desde el principio, o sea, ya al inicio, todo, no después de la encarnación o en la anunciación, desde el principio. Y dice: estando desde el principio levantada en este tan alto estado. Es decir, que la Virgen ha estado levantada por alguien que podía hacerlo y que de hecho lo hizo
a este estado habitual, permanente de unión. Recuerden toda la doctrina sanjuanista en esto, ¿no? San Juan de la Cruz, el estado de unión es la cima del monte. Ese es el grado de la unión con Dios, es la confirmación en gracia, es el estado ya de que somos Dios por participación, si bien no es el estado de gloria pleno, ¿no? Eso lo explica bien en la llama. Fíjense cuando habla de este estado, dice en la llama, de donde el alma que está en estado de transformación de amor, podemos decir que su ordinario hábito es como el madero que siempre está embestido en fuego. Y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego de amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la unión, en la cual llama se unen y suben los actos de la voluntad arrebatada y absorta en la llama del Espíritu Santo, que es como el ángel que subió a Dios en la llama del sacrificio de Manuel. Dice, así, en este estado, no puede el alma hacer actos, que el Espíritu Santo los hace todos y la mueve en ellos. Y por eso, todos los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios, de donde el alma le parece que cada vez que llamea esta llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, la está dando vida eterna, pues la levanta a operación de Dios en Dios. Ese es el alto estado que estuvo la Virgen desde el principio. Y sigue el texto, si lo encuentro, porque lo he perdido, aquí, dice, estando desde el principio levantada a este alto estado, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura. Nunca, fíjense, y después va a decir, sino que siempre, como que está encerrado ahí todo, para unirse con Dios, como no puede haber contrarios en el alma, hay que vaciarla para que se llene de Dios. Y la Virgen no fue que hizo todo un proceso, sino que ya desde el principio estuvo vacía de todo, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, sino que siempre se movió por el Espíritu Santo. Entonces fíjense cómo en la Virgen pone la idea o el ideal de la unión con Dios, ella es el ejemplo. Dice un autor, la Virgen se encuentra cabalmente realizando el ideal de la transformación, eliminación de toda criatura que es oposición al Creador, transformación original de una vez y para siempre. Entonces ven, la Virgen está toda poseída por el Espíritu Santo, ya desde el inicio. Eso lo explica todo, lo hace todo, y todo es hecho por el Espíritu Santo. Y fíjense otra vez la fuerza, ¿no? Cómo ha elegido los términos desde el principio. Nunca tuvo alguna criatura, siempre su moción, todo en términos de absolutez. Entonces la Virgen estuvo levantada desde el principio, recibió la superabundancia de la gracia, los dones, los frutos, las mercedes del Divino Espíritu que dice San Juan de la Cruz. Y entonces se podrían aplicar ahora los efectos de esa posesión del Espíritu que produce en el alma. Por ejemplo, los que trae en la subida, en el segundo libro de la subida, 29, capítulo 29, a ver, si todavía está por acá, subida 29, dice así: y así no le alumbrará el Espíritu Santo en otra cosa más que en fe, porque cuanto más pura
y esmerada está el alma en fe, más tiene de caridad infusa de Dios, y cuanto más caridad tiene, tanto más la alumbra y comunica los dones del Espíritu Santo, porque la caridad es la causa y el medio por donde se les comunica. Entonces cuando está el Espíritu Santo en el alma, comunica así, mientras más pura es la fe, entonces más cosas comunica. O también cuando habla de eso de que infunde gracias, dones, virtudes y frutos, en el Cántico 26, que dice aquí, para contar esto tendría que el Espíritu Santo tomar la pluma y escribir él, cuando habla de la bodega interior, y dice así: de donde se sigue que hay otras no tan interiores, que son los grados de amor por donde se sube hasta este último. Y podemos decir que estos grados o bodegas de amor son 7, los cuales se vienen a tener todos cuando se tienen los 7 dones del Espíritu Santo en perfección, en la manera que es capaz de recibirlos el alma. Y así, cuando el alma llega a tener en perfección el espíritu de temor, tiene ya en perfección el espíritu del amor, por cuanto aquel temor, que es el último de los 7 dones, es filial, y el temor perfecto de hijo sale del amor perfecto de padre. Y así, cuando la Escritura divina quiere llamar a uno perfecto en caridad, le llama temeroso de Dios. Bien, ahora, por último, el último comentario a este texto es ese que en el Cántico, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo prepara el alma? San Juan de la Cruz lo llama al Espíritu Santo aposentador, es decir, el que da la habitación, la posada, el que la prepara. Que está hablando la canción 17, que dice: detente, cierzo muerto, ven austro que recuerda los amores y aspira por mi huerto. Bueno, ese aspirar por mi huerto es como que el alma le pide al Espíritu Santo. Dice así: en este aspirar el Espíritu Santo por el alma, que es visitación suya en amor a ella, se comunica en alta manera el esposo Hijo de Dios, que por eso envía su Espíritu primero como a los apóstoles, que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma esposa, levantándola en deleite, poniéndole en huerto a gesto, quiere decir de belleza, perfección, deleite. Entonces, poniéndole el huerto a gesto, abriendo sus flores, descubriendo sus dones, arreándola en la tapicería de sus gracias y riquezas. Es bien largo este texto, no lo sigo leyendo, pero a la criatura que mejor se le aplica es a la Virgen Santísima. Como el Espíritu Santo, el aposentador, la preparó no solo para recibir espiritualmente a Jesucristo como lo recibimos nosotros, que el Espíritu Santo prepara el alma para eso, sino que físicamente incluso la preparó, el aposentador. Bien, entonces, como para concluir, el texto principal de San Juan de la Cruz, que es recuerdo la subida, tercer libro, el capítulo 2. Podemos decir que la originalidad de San Juan de la Cruz es este enfoque que le da de la acción capital y frontal del Espíritu Santo. Como que la novedad es que la Virgen es la obra cumbre del Espíritu Santo ya desde el origen, desde el principio, no en la encarnación, anunciación o en Pentecostés. Juan Pablo II tiene una cita. Él en el año 87 dedica el año a la Virgen, ¿no? Y ahí es cuando escribe la Redemptoris Mater, esta encíclica.
carta encíclica. Y aquí une esto, a la Virgen y a San Juan de la Cruz, en este misterio que es cuando, feliz de ti porque has creído, que le dice Isabel. Dice así: es por tanto bienaventurada porque ha creído y cree cada día, en medio de todas las pruebas y contrariedades del período de la infancia de Jesús y luego durante los años de su vida oculta en Nazaret, donde vivía sujeto a ellos. Y dice: la madre de aquel hijo, por consiguiente, recordando cuanto le ha sido dicho en la Anunciación y en los acontecimientos sucesivos, lleva consigo la radical novedad de la fe, el inicio de la nueva alianza. Esto es el comienzo del Evangelio, o sea, de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, usando una expresión de San Juan de la Cruz. Entonces va de nuevo: unida a una especie de noche de la fe, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues en este modo María durante muchos años permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo y avanzaba en su itinerario de fe a medida que Jesús progresaba en sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres. Cuando San Juan Pablo II visita Segovia, donde está enterrado San Juan de la Cruz, lo acompañaba, lo guiaba un poco el padre José Vicente Rodríguez, que era el capellán de los el provincial de Castilla la Vieja. Y entonces, bueno, él cuenta ahí en uno de sus escritos cómo le lee ese cartel que está ahí en el santuario, que dice: el que anda en amor no cansa ni se cansa, y que el Papa le dice: sí, sí se cansa, sí se cansa. Bien, pero había con ellos un padre que se llama Bernardo, también carmelita, que le empieza a decir a José Vicente: dile que soy de Fontiveros, y dile tú. Y entonces en un momento así lo pone enfrente, y entonces Bernardo le dice que soy de Fontiveros, y el Papa le dice: ah, sí, sí, qué bien, del pueblo de mi santo preferido. Y dice que se inclinó y le dio un beso en la frente. Entonces el gran amor que le tenía Juan Pablo II a la Virgen lo conocemos todo, y también a San Juan de la Cruz, que es su santo preferido, según esa anécdota. Bien, otros dos textos importantes mariológicos en San Juan de la Cruz son cuando pone a la Virgen como modelo de oración y de sacrificio, que son como los dos actos, ¿no?, de este ejercicio, de solo ejercicio de la unión con Dios. En la canción 2 del Cántico Espiritual, cuando dice: decidle que adolezco, peno y muero, allí lo pone el santo, pone como ejemplo a la Virgen de cómo tenemos que rezar. Dice así: y es de notar que el alma en el dicho verso no hace más que presentar su necesidad y pena al amado, porque el que discretamente ama no cura, es decir, no se preocupa, no tiene cuidado de pedir lo que le falta y desea, sino de presentar su necesidad para que el amado haga lo que fuere servido, como cuando la bendita Virgen dijo al amado Hijo en las bodas de Caná: no tienen vino. Dice, y esto por tres cosas. O sea, por tres cosas no hay que pedirle derechamente, dice San Juan de la Cruz, sino presentar la necesidad. La primera, porque mejor sabe el Señor lo que nos conviene que nosotros. La segunda, porque más se compadece el amado viendo la necesidad del que ama y su resignación. Tercera, porque más seguridad lleva el alma acerca del amor propio y propiedad
en presentar la falta que en pedir a su parecer lo que le falta. Y así es que el alma dice, decirle que adolezco, peno y muero. Y al espíritu de oración hay que agregarle el de sacrificio para que ésta sea más eficaz. Y entonces es aquí donde aparece la Virgen como ejemplo de sacrificio. También cuando está en la canción 20 y 21, que las comenta juntas, esto creo que estaba acá. Claro. Cuando habla de esos miedos de las noches veladores, que es el demonio, y son esas tentaciones, por eso son miedos de la noche y veladores, porque hacen estar en vela, o porque el demonio vela para tentar. Dice así, está hablando del estado de unión, porque es de la grandeza y estabilidad del alma tan grande en este estado, que si antes le llegaban al alma las aguas del dolor de cualquiera cosa, y aun de los pecados suyos o ajenos, que es lo que más suelen sentir los espirituales, y aunque los estima, no le hacen dolor ni sentimiento. Y la compasión, esto es, el sentimiento de ella, no la tiene, aunque tienen las obras y perfección de ella. Porque aquí le falta al alma lo que tenía de flaco en las virtudes, y le queda lo fuerte, constante y perfecto de ellas. Porque a modo de los ángeles, que perfectamente estiman las cosas que son de dolor sin sentir dolor, y ejercitan las obras de misericordia sin sentimiento de compasión, le acaece al alma en esta transformación de amor, aunque algunas veces y en algunas sazones dispensa a Dios con ella, dándole a sentir cosas y a padecer en ellas, porque más merezca y se afervore en el amor, o por otros respectos, como hizo con la Madre Virgen. Entonces aquí la Virgen como que no se cumple en ella, o es la excepción a esta regla de la mística, que cuando el alma llega a esa unión no puede sufrir más. ¿Por qué? Porque Dios algunas veces los dispensa para que el alma más merezca y se afervore en el amor, o por otros respectos. Bien, en este texto, el cántico A pone la Virgen, después se ve en un manuscrito que le ha agregado al lado a San Pablo, ya después en el cántico B pone la Virgen en San Pablo y en otros, pero el estado de suyo no lo lleva, el estado de unión de suyo no lo lleva. Bien, termino entonces, como había dicho, comentando estos versos del romance In Principium, que es un romance trinitario, porque al inicio empieza con eso, pero luego habla de la encarnación, termina con el nacimiento, y después prosigue incluso. En la parte que al menos este editorial pone como del nacimiento, dice así: ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía. Jesucristo, el niño Dios, sale del tálamo, que sería el vientre de la Virgen, de su tálamo nupcial. Dice entonces, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía. La esposa del Verbo es la humanidad. Al cual la graciosa madre, la llena de gracia, la graciosa, la Virgen, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodías, festejando el desposorio que entre tales dos había, el Verbo y la humanidad. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Si la humanidad, el desposorio que le llevó a Cristo, al Verbo, el llanto y los gemidos.
¿no? Allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo. Pasmo es, dice el diccionario de la Real Academia Española, admiración y asombro extremados, que dejan como en suspenso la razón y el discurso. Entonces, esta es la actitud de la Virgen ante este trueque, dice. Y la madre estaba en pasmo de aquel tal trueque veía. El llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. La Virgen quedó pasmada ante este trueque. El llanto del hombre en Dios, Dios, el niño Dios que lloraba, y la alegría en el hombre, la cual en uno y en el otro tan ajeno ser solía, que el hombre se había olvidado la alegría en el paraíso. Bien, de modo que espero poder haber ayudado con esta charla al conocimiento de los textos de San Juan de la Cruz y de algunos de sus hechos, de lo que le pasó en su vida en relación con la Virgen, para que tomando ejemplo nosotros de San Juan de la Cruz, entonces marianicemos nuestra vida, ¿no? También eso que nos piden las constituciones, cumplir cada vez mejor el cuarto voto de esclavitud a la Virgen. San Juan de la Cruz ruega por nosotros.